Buenos días. Creo que vamos a arrancar ya con la jornada de hoy. Propuestas y soluciones a la pobreza energética en el marco de facturas imposibles. Vamos a arrancar la jornada que va a consistir en una serie de charlas y mesas redondas, con una mesa redonda en la que tenemos hoy con nosotras, y voy a empezar por la gente de fuera de la casa, a Charo Romero y a Javier Tobías de CODES, a Daniel Álvarez de Fundación Isadora Duncan, y de la casa a Carmen Sánchez Guevara, profesora del Departamento de Construcción y Tecnologías Arquitectónicas. Entonces, yo os dejo que comencéis. Imagino que se escuche. Bueno, pues lo primero, dar las gracias a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y al departamento, bueno, pues por acogernos en esta sala, perdón. Y bueno, pues lo que queríamos hacer con esta mesa redonda era, bueno, exponer un poquitito desde diferentes ámbitos. En nuestro caso somos una organización de familias, evidentemente centrada en las familias monoparentales. CODES es una organización más ambiental, aunque también ahora con el proyecto pues están trabajando con familias desde hace ya bastantes años. Y también, bueno, pues vosotras como departamento también estáis trabajando todo el ámbito de pobreza energética, pero ya desde un punto de vista de la arquitectura y de la propia edificación, bueno, pues un poco lo que sería la problemática que tenemos de qué es nuestra casa y qué es lo que come. Entonces, nosotras, bueno, pues como entidad de familias, bueno, pues evidentemente nos hemos dado cuenta desde hace unos años de que tenemos un problema grave, porque, bueno, las familias monoparentales tienen un porcentaje muy superior al resto de las familias en lo que es mercado de alquiler sobre lo que es el mercado de vivienda en propiedad. Ese mercado de alquiler normalmente no está compuesto por una vivienda altamente eficiente. La medida, digamos, que hemos tenido más importante, yo creo que fue el certificado de eficiencia energética en su momento, que en nuestro caso nos generó una expectativa, ¿vale? Porque decíamos que bien, vas a poder ir a una inmobiliaria o ir a una oferta de una casa en alquiler, vas a poder ver el certificado de energético y vas a decir, bueno, pues mi casa va a tener un consumo X, a lo que yo le sumo el alquiler, lo prorrateo y más o menos me puedo hacer a la idea de lo que me costará la vivienda, que es el principal gasto de las familias durante todo el año. ¿Qué pasa? Bueno, pues voy a hacer el chiste porque es muy sencillo, que tú llegas, vas a la inmobiliaria, haces la prospectiva, decir, bueno, voy a mirar a ver cuánto me cuesta la casa. Te dice, va a ser unos 500 euros, va a ser una fianza. Y dices, muy bien, y el certificado energético, y entonces nos dicen las dos palabras que más ocurren, que es en trámite. Nunca hay certificado energético, es una magia. Imagino que aquí en Madrid, que el mercado sea algo más dinámico, alguno habrá, porque ya habrá rulado algún alquiler, es decir, ya habrá pasado a otra familia anteriormente, pero lo normal es que nos encontramos con que el certificado energético no existe. Con lo cual, una medida que inicialmente era potente y nos permitía como familia, es decir, ostras, vamos a gastar 470 al alquiler, más la casa unos 100 en suministros o 150 suministros todos los meses. Bueno, pues ya me hago a la idea con un presupuesto familiar de cuánto voy a gastar al año en mi domicilio, que es al final lo que necesitas como familia para empezar. Bueno, pues eso no lo tenemos. ¿Qué problemática tenemos entonces? Bueno, pues unas casas que normalmente es el parque que está en alquiler es mucho peor o mucho más envejecido, y unas calidades que realmente nos llevan a precios que son caros por mucho consumo. El otro día, tuvimos una ponencia, la Fundación, en una conferencia, y sacando datos de un proyecto que es el Odise Mure, ¿vale? Nos venía a decir que en España una vivienda viene a gastar unos 14.000 kilovatios hora más o menos de media entre lo que son para cocina, agua caliente sanitaria, calefacción y los electrodomésticos. Esos 14.000 con los precios de la energía actuales, como entenderéis, es imposible, de hecho la campaña viene por esto, es imposible que ninguna familia pueda afrontarlos. La campaña la empezamos por las facturas de la luz para familias que tenían calefacción eléctrica, pero es que claro, ahora ya no es que la luz cuesta 20 céntimos el kilovatio, es que lo que se oferta en el gas está rozando también esos 20 céntimos el kilovatio en el mercado libre, que no deja de ser el mercado real, porque por mucho que le estamos diciendo a la gente pasaros a la Tour tiene el precio bloqueado. O sea, por mucho que no, el precio real ahora mismo del suministro, esa burrada de 20 céntimos, 17 céntimos.
Y lo que sí vemos en este estudio es que el gas natural está como desacoplado de los combustibles fósiles, como que no fuera un combustible fósil, se trata de una manera, digamos, segregada, y se ha potenciado mucho para lo que es tanto para cocinar, como para el agua caliente, como para las calefacciones. Entonces, va a ser muy duro explicarle a las familias que se ha tomado una mala decisión estructural y que tenemos ese problema. Bueno, yo esta primera intervención yo ya la dejo caer, ¿vale? Yo no sé si os apetece vosotras, ahora que hemos empezado por familias, tratar el tema. En el programa Ni Gas sin Energía, que llevamos con él en marcha desde el año 2013, bueno, en los diferentes niveles de intervención que prevé el programa, tanto en talleres como en lo que es el asesoramiento directo, ¿no? lo que es la atención directa que nosotros denominamos, como a través de las herramientas online que hemos diseñado, tenemos información sobre alrededor de 16.000 familias, ¿vale? que hemos analizado, hemos estudiado. En concreto, en Aragón, con esa atención directa, hablaríamos de cerca de 2.000 familias, ¿no? La problemática que nos encontramos es parte de un desconocimiento importantísimo sobre el tema de la energía. Vamos, no digamos ya, Daniel, lo que acabas de decir, la calificación energética de su vivienda. No sabe ni de qué le estás hablando, ¿no? Cuando les preguntas este dato. Entonces, lo que solemos preguntar es el año de construcción, ¿no? Para hacernos un poco a la idea. Y, bueno, nos encontramos, al final, los datos se replican bastante con lo que son los indicadores a nivel nacional que tiene la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, ¿vale? Un porcentaje altísimo de familias que no pueden pagar las facturas, que pasan frío en sus casas y cada vez más, este verano, por ejemplo, ha sido terrible, ¿no? Lo que te contaban, pasan calor en sus casas, ¿no? No viven en una temperatura de confort ni saben de qué les hablamos cuando les decimos la palabra confort, casi se lo tenemos que explicar. Bien, habría que, desde nuestro punto de vista, hay que atajarlo desde diferentes frentes, ¿no? Uno, precisamente, transmitirles la información, ¿no? Que conozcan, que amplíen su conocimiento en el tema de la energía, que sepan un poco apoderarse de ese derecho a la energía, de lo que es su casa, cuánto consume, qué es lo que tienen que hacer para que su casa consuma menos, ¿no? Que conozcan sus derechos como consumidores, ¿no? Del 75% que tiene derecho al bono social de las familias que atendemos, el 50% del total de las familias que atendemos no tienen el bono social, cuando el 75% lo tienen. O sea, debería estar disfrutándolo, ¿no? O sea, ahí hay un desconocimiento enorme. Pero bueno, ese es otro trabajo que tenemos que ir hablando, ¿no? En relación a las viviendas, nos encontramos con viviendas que están en muy mal estado. El 35% tiene ventanas por las que se infiltra el aire, hace frío, aunque cierres esas ventanas se cuela el aire y en casa hay una sensación de frío. También el 35% tiene problemas de humedad. La humedad es un factor de un gran disconfort dentro de una vivienda y además genera muchos problemas de salud. Bueno, son viviendas que están muy mal construidas, que están muy mal aclimatadas y son un problema estructural que tienen las familias y que no pueden, están, digamos, atrapados, ¿no? en esas casas. A veces sus casas son sus peores enemigos y te lo cuentan así, ¿no? Personas mayores que se van a pasar el día fuera de su vivienda para poder estar en el hogar social del municipio o del barrio, ¿no? Para poder estar de una forma conveniente, ¿no? Bueno, esto es lo que nos estamos encontrando en el día a día nosotros, ¿no? De las personas que estamos atendiendo. Bueno, nada, simplemente por añadir, también dentro de Ni un hogar sin energía intentamos rehabilitar y ayudar a mejorar las condiciones de estas viviendas, pero las proporciones son pocas. O sea, hemos ayudado como unas 13.500 familias dentro de esas 16.000 que comentaba Charo y hemos rehabilitado como 300 viviendas, pero la media a nivel del Estado seguramente sea menor. Si calculas el dinero que se está invirtiendo en el bono eléctrico, en medidas que al final es aportar dinero que acaba en los bolsillos de las energéticas, que es pues abaratar la factura, frente al dinero que se está invirtiendo para que estas familias puedan rehabilitar sus viviendas, es ínfimo y creemos que
que eso tendría que reequilibrarse un poco, además de todas las medidas para que ese dinero de medidas urgentes llegue a todo el mundo. Hace poco comentábamos que dentro de los puntos de asesoramiento había familias que, por ejemplo, pues un matrimonio, pero que el marido quizás ha vuelto a su país de origen, por así decirlo, pues ya no tiene derecho al bono social eléctrico porque por condición familiar supera la renta, pero realmente a efectos prácticos estamos hablando de un hogar monomarental con dos hijas, pero que no pueden ni siquiera acceder al bono social eléctrico porque ese tipo de situaciones no se contemplan. O sea, estamos ya no que se esté dedicando mucho dinero a las medidas paliativas, por así decirlo, sino que incluso esas medidas no llegan a toda la gente que tendrían que llegar. Este caso concreto que está nombrando Javier llegó al corte de suministro. O sea, cuando llegaron a nosotros era una familia que estaba sin luz y llevaban ya semanas sin luz, una madre con 2 niños pequeños, ¿no? Y al final, bueno, tuvieron que buscarse la vida, que el contrato lo diera de alta un amigo, en fin, buscando la vida para poder tener luz. Vamos, me parece que es algo intolerable que no se puede consentir en una sociedad como la nuestra, ¿vale? Y luego también lo que quería comentar en tema de rehabilitación que hablaba Javier, ¿no? Es que a veces, esperando los grandes planes, las grandes rehabilitaciones integrales, ¿no? Pues bueno, ahí la gente sigue pasando frío, que sí va a llegar mucho dinero y se te quedan mirando como diciendo hace un frío que pela en esta casa o hace un calor que aquí no se puede estar. Recuerdo una familia que me decía que el verano lo pasaban en el pasillo, que era el único lugar donde se podía estar con un poquito de temperatura, ¿no? Entonces, bueno, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Quizás si no podemos implementar una rehabilitación integral de un edificio, pues vamos a por la rehabilitación express, ¿no? Que de una forma más ágil pues que lleguen esas ayudas, ¿no? Y si no podemos llegar tanto, bueno, pues vamos a cambiar los electrodomésticos, vamos a colocar unos burletes y unas bombillas, ¿no? Pero vamos a hacer algo, aunque sea, vamos a empezar por lo poco, ¿no? Postilla antes de dar paso, yo creo, a la parte que al final es la que trata la vivienda, que es Carmen, en el mismo problema. Vamos a hablar del tema de los empadronamientos y lo que tarda un ayuntamiento en facilitar una baja de empadronamiento, directamente no la facilitan y hay que hacer un trámite y demás. Sí que desde que en marzo se cambió unidad familiar por unidad de convivencia, que esto también pues como una entidad de familias nos parece un poquito que yo no sé si habría que poder elegir, ¿vale? Porque nos hemos dado cuenta de que tenemos un problema brutal con eso y desde marzo estamos teniendo muchísimas denegaciones por el tema de unidad de convivencia, lo que se cataloga como unidad de convivencia. Y te digo que porque los municipios depende del municipio y el tipo de tramitación que tenga para darle de hoja de padrón. Porque es que el otro día en Valencia nos dieron como 6 semanas para una familia que estaba en ese tipo de situación y era un poco en plan, a ver, y nos dicen, no, y os lo estamos adelantando porque está la trabajadora social, porque tenéis al equipo de servicios sociales detrás y demás, pero que lo normal casi son 6 meses. Y es como, hostias, si una persona es objetivamente vulnerable energética, lo sabe la trabajadora social y demás, que bueno, que luego lo tendremos en la parte de Josep y de APE, ¿vale? Porque van a tratar este tema del principio de precaución, que objetivamente todo el mundo considera una familia vulnerable energética, pero el reconocimiento de vulnerabilidad energética no se le pueda dar por el mero trámite del empadronamiento, nos parece un poco que sobre todo desde marzo se haya puesto esto así y dices, ostras, ¿estamos mejorando la normativa o la estamos liando más? Entonces, bueno, te doy paso. Yo voy a permitirme marcar un poco como esta jornada, me estaba acordando ahora. Hace un año, más o menos, Daniel Álvarez de Isadora Duncan nos convocaba a distintas entidades que trabajamos sobre pobreza energética ante la emergencia que teníamos en la subida de facturas. Sobre todo, bueno, pues estuvimos calculando y revisando cuántas familias tenían calefacción exclusivamente eléctrica para ver a lo que nos íbamos a enfrentar el invierno pasado, momento en el que todavía no había empezado la guerra de Ucrania y nuestra preocupación era la factura eléctrica. Y gracias a que Daniel, aunque nos conocíamos muchas de las entidades que estamos aquí, pues gracias a Daniel nos juntó en una mesa y empezamos esta campaña de facturas imposibles, que quién nos iba a decir
que íbamos a estar aquí un año después preocupadas no solo por las facturas de la luz, sino por las facturas del gas, con todo lo que ha llovido, ¿no? en las comunidades de vecinos, comunidades votando no encender calefacción, comunidades de amplio espectro de renta. O sea que seguimos, me da miedo pensar qué puede pasar el invierno que viene, con qué facturas imposibles estaremos. Bueno, pues lo que se está haciendo fundamentalmente es casi achicar agua, ¿no? Ver a qué compañía te puedo derivar. La semana pasada visitábamos los puntos de asesoramiento energético de Barcelona y básicamente es intentar optimizar facturas y casi no llegamos a otras cosas, ¿no? Y como dice nuestro amigo Salva, que está aquí, de AEO Luz, pues yo creo que nos tienen entretenidas con las facturas. A ver, es el juego del trilero, ¿no? A ver cómo hago, quédate en bono social, quédate en mercado regulado porque así no te cortan, pero si te vas a mercado libre. Y entonces de repente estamos en una situación que todo el mundo que está atendiendo familias está como en un continuo, lo que te dije el mes pasado ya no sirve, ven que ahora hay... Entonces, pues estamos muy entretenidas, dedicando muchísimas horas a este tema, ¿no? Pero, como también ha apuntado Charo, claro, tenemos un contexto clave y por el cual pensamos que es enormemente importante que esta jornada se esté celebrando en la Escuela de Arquitectura, porque al final tenemos un contexto de soporte edificado, de ciudad, sobre la que no nos dejan estar entretenidos, porque estamos a la urgencia de la factura, ¿no? Y también, bueno, pues es algo que lleva otros plazos, otros tiempos, y como esa familia que está sin agua caliente o con la luz cortada le dices, no, pero verás, porque los Next Generation que están llegando ya se les ve venir, ¿no? Pero bueno, por eso pues nos preocupa mucho que desde la Escuela de Arquitectura, desde las distintas escuelas, tenemos la responsabilidad de estar formando a quien se va a enfrentar a ese soporte edificado, a esas familias y a ese entorno urbano en el día de mañana, ¿no? Nosotras desde aquí, desde la escuela, desde el grupo de investigación, bueno, pues llevamos un tiempo trabajando en esto y aportando lo que pensamos que es esa mirada del soporte edificado y de esa necesaria transformación con una perspectiva de la población vulnerable, ¿no? Porque esta es otra cosa también bastante cachonda, que es que los proyectos europeos que se financian para trabajar con personas en situación de vulnerabilidad buscan ahorro energético y es un indicador de desempeño del proyecto, cuando en realidad pues los planes de rehabilitación en situaciones de vulnerabilidad quizá no deben de ir encaminados a una reducción de consumos, sino a una mejora de habitabilidad, ¿no? Y aquí pues tenemos una enorme responsabilidad, arquitectos, arquitectas, en transformar esto. Y quería traer la palabra de habitabilidad. Charo ha hablado de confort. Creo que hemos hecho muchos avances en esa perspectiva del derecho a la energía, pero nosotras ya empezamos a hablar de el derecho a la habitabilidad, ¿no? Es un concepto completo. Yo creo que además habla también de un derecho a la salud, un derecho a otras cosas que son tangenciales y que se ven afectadas cuando una familia no puede acceder a los servicios básicos energéticos de su vivienda y a tener una habitabilidad mínima. Al hilo de esto, al hilo de esta preocupación, bueno, pues decir que está en la escuela un proyecto de aprendizaje y servicio para que el alumnado empiece a tocar calle, empiece a ver realidad, que pensamos que es fundamental. Estamos entretenidos con otras cosas, no con las facturas, sino con cosas quizá más fuera de la realidad y de las necesidades sociales. Y bueno, sí que somos un grupo de investigadoras y profesoras que esto nos preocupa y que queremos que nuestro estudiantado se enfrente, vea la realidad y vea todo lo que queda por hacer, porque es brutal. La misión que hay cuando salgan por la puerta de esta casa, que creo que no se lo estamos dejando demasiado claro, es enfrentarse a transformar una realidad cambiante, que además las perspectivas de cambio climático son que cada vez esa realidad va a ser peor. Ya Charo apuntaba, la pobreza energética siempre hemos hablado de ella, ¿no?, desde una perspectiva del invierno, pero este verano hemos tenido una barbaridad de muertos por las olas de calor y esto
solo acaba de empezar. Entonces, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos ahí? Y ya me voy a callar porque querría que todas las personas que estamos aquí pues abrir este debate, que me parece fundamental, pero sí que voy a decir pues algunos datos, ¿no? De cómo está la cosa que estamos aquí hablando. Nosotras redactamos la parte de hogares en situación en riesgo de pobreza energética de la Estrategia Española de Rehabilitación, porque sí que había una vocación de ver, qué población tenemos en situación de pobreza energética, cuánto nos va a costar. Los números están, ¿no? Nosotras detectábamos en todo el Estado un 24% de hogares en riesgo de pobreza energética. El 60% de ellos viviendo en bloques de viviendas, ¿no? Que necesitan esa rehabilitación. Por cierto, decir que la rehabilitación express, también un documento elaborado por varias profesoras de esta casa, pues fue un reto para ver hasta dónde podíamos llegar en ese punto medio de urgencia de si rehabilitamos por el interior una vivienda cuando no llegamos a la rehabilitación integral, ¿cuánto podemos llegar a hacer? Aunque sabemos que es clave. Y por dar algunos datos, pues fijaos, por zona climática, estos hogares en riesgo de sufrir pobreza energética se reparten un 15% en la zona Atlántico Norte, voy a zonas climáticas establecidas por el IDAE para el bendito documento SPA-Hausec, un 33% se encuentran en la zona continental y un 52% en la zona mediterránea. Que además sabemos que la zona mediterránea pues se va a ver también muy afectada por ese incremento de temperaturas. O sea que muchísimas cosas por hacer y sí aprovecho para dar las gracias por venir, por juntaros aquí. Por nuestra parte, necesitamos hacer ruido en esta santa casa, aparte de lo que nos incumbe con facturas imposibles de hacer ruido también a otra escala. Sí me gustaría, dos temas, digamos, que más o menos ha ido saliendo de manera transversal, que es el tema de qué es el tipo de vivienda que estamos hablando, cuál es la que está más afectada por el tema de la pobreza energética. Y es que, en el documento tenemos, que os comentaba del Odise que lo ha hecho el IDAE, la parte española. Sí me he puesto, ¿no? Bien. Iba a hacer un chiste, pero la gente que está en casa no diré por qué escucha estas tonterías. Entonces, si ahora mismo hacemos una encuestación, ¿vale? No es el momento, como digo yo, porque estamos en una facultad, en una escuela de arquitectura, ¿vale? Es un mal sitio para preguntar, pero si sales a la calle y preguntas a las familias si considera que tenemos unas viviendas muy ineficientes, etcétera, yo creo que ya todo el mundo va a decir que sí, que si derrochamos van a decir que sí tal, sí. Claro, luego tú te bajas un documento como este y viene ajustado por clima y ves que compites con un país como Portugal y dices, sí, es que estamos fatal. Y te digo, ¿el siguiente cuál es? Suecia. Y el siguiente, Finlandia. Y el siguiente. Es decir, no estamos en la parte ineficiente del cuadro. España no es tremendamente ineficiente, aun con una climatología benigna. O sea, con clima ajustado somos un país que técnicamente no nos dedicamos a despilfarrar energía. Pero en el ideario común, yo no sé por qué, se ha instalado esa lógica. Y realmente lo que tenemos es un parque que es empieza por la M, ¿vale? Es un parque que, ¿vale? Yo vivo en una casa que es del 72, tengo doblada la ventana es hierro y aluminio, o sea, es una basura para un clima como el de León, ¿vale? Que es un clima duro y evidentemente, por muy poco que quiera gastar, me encuentro con una vivienda que casi por decreto, aquí eran de 3 habitaciones, un baño, ¿vale? Que es lo mismo también, qué tipo de vivienda se ha diseñado y cuál es la vivienda mayoritaria y qué es lo que está en parque de alquiler y qué es lo que necesitamos. Y otra pregunta que siempre nos hacemos en la Fundación, ¿por qué no hay nada de vivienda pública? Estamos en un país donde sí hay vivienda de protección oficial, pero es de compra. Sí hay viviendas que han tenido el suelo, digamos, tal, pero luego no hay parque. Porque cuando llegan familias y nos preguntan, vale, ¿qué tengo que hacer para optar al parque de vivienda público? Dices, no, hay un listado. En nuestro caso, sabéis que esto son competencias autonómicas, cada comunidad lo lleva como le da un poco la gana. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, inscribimos a la familia en el listado que sea de la comunidad autónoma. Pero es que son listados que tienen una movilidad nula. O sea, hace unas semanas vino
una familia que se había apuntado, que pensaba que tenía cierto dinamismo, y me dice, pero no se mueve la lista. Y hombre, pues conociendo el parque de vivienda que tiene la ciudad de León, por ejemplo, que en nuestro caso pues hay, yo qué sé, pues 400, 500 viviendas, 400 con un alquiler que es inamovible porque son familias que están estabilizadas y tal. No hay más de 10, 12 familias que se mueva ese listado al año, cuando hay miles de solicitantes. Y haber normalizado tener a miles de solicitantes de vivienda pública y que eso, es decir, las listas de espera son evidentemente importantes en sanidad, son evidentemente importantes en justicia, pero hombre, el principal gasto de las familias es que es la vivienda. Y hemos normalizado que no exista parque. Entonces, bueno, quería también meter el tema del parque porque creo que es interesante. Bueno, si ahora queréis ya damos. Ahora que citas este tema del parque, yo tenía aquí algunos datos de estudios hechos por las compañeras de urbanismo de esta casa también. ¿Cuántos estudios hacemos desde aquí? ¿Y qué a nuestros egresados? Pues fijaos, tenemos un parque que el 30% de las viviendas fueron construidas entre los 60 y los 80, que es este dato mágico, ¿no?, de esta primera normativa presuntamente térmica, pero da igual, podemos irnos hasta 2006 tranquilamente, donde tenemos un 27% de viviendas construidas, o sea, estaríamos hablando de un 57% de viviendas que básicamente a ciencia cierta sabemos que fueron construidas sin ninguna regulación normativa térmica. Luego ya podemos ir ampliando después de 2007 todo aquello que se certificó rápidamente porque viene el código técnico, corre y cómo engaño yo a esta máquina para que me salga, ¿no? Que también podemos hablar de la responsabilidad en nuestra propia profesión. Y luego también tenemos viviendas con carencias en su estado de conservación, un 7,2% del parque, que supone 1,8 millones de viviendas, ¿no? Es una brutalidad. Hablaba Daniel de la vivienda pública. Es que la vivienda pública también es ineficiente. Nosotras hemos hecho mediciones en vivienda pública donde había familias a 15 grados, porque tengo roto no sé qué, no viene no sé cuál, y aquí donde está la bolita, pero estas familias con menores en la vivienda pasaron el invierno a 13 grados, ¿no? O sea que igualmente tenemos un problema de acceso a la vivienda, pero acceder a ella no te asegura que estés en condiciones de habitabilidad, ¿no? Y luego, volviendo a esto, decías que el parque es una M, bueno, yo diría que es una G, ¿no? Como mucho, que es lo más bajo que podemos tener. Y trayendo este tema de los certificados, aprovechando que tengo aquí a Javier en la mesa, pues un trabajo en el que estamos embarcadas es en empezar a ver estos certificados, si nos pueden hablar de habitabilidad, porque no hablamos de habitabilidad, hablamos de emisiones de CO2, que es lo que quiere la Comisión que consigamos con nuestros proyectos de pobres energéticos, y hablamos de energía primaria no renovable, que yo no sé si los hogares que os llegan saben qué es eso de la energía primaria no renovable, ¿no? También podríamos hacer una encuesta en esta casa, a ver si sabemos lo que es la energía primaria no renovable, ¿no? Aquí no, porque os queremos. Pero bueno, entonces tenemos que empezar a hacer ahí, o sea, un edificio clase energética A, ¿cuánto confort va a proveer al hogar que acceda a esa vivienda clase A si el edificio va a vela, ¿no?, y no a motor, como dicen nuestros amigos de Sociedad Orgánica? Entonces, tenemos que empezar a hablar de eso, porque también si abrimos un poco la mirada, la vulnerabilidad de los hogares frente al acceso a la energía y frente al acceso a la habitabilidad cada vez va a ser peor. O sea, todos y todas nos enfrentamos a ese incremento de los precios de las facturas y, bueno, yo sí creo que va a llegar un momento en que va a ser realmente difícil acondicionar nuestras viviendas. Entonces, o empezamos a pensar en clave de edificios a vela, ¿cuánto van a proveer de bienestar? O vamos a tener un problema si confiamos, ¿no?, solo en esa transición energética que, por supuesto, tiene que llegar. Y antes de abrir, pues digamos el título, que es ¿Cuánto come mi casa? Bueno, pues para ponerlo en cifras y ver lo que duele, ¿vale? Antes de toda esta fiesta de la energía que hemos tenido, ¿vale?, antes de la COVID,
¿vale? Que tampoco cuenta el 2020 porque es muy mal año para métricas. De hecho, salió un decreto salió lo del PVPC que estaba mal hecha la media. O sea, Qué entretenido estás. Sí, tengo una vida súper interesante. Entonces, cuando tú ves que una casa en luz se van entre 400 y 500 euros al año y en el combustible, digamos, que tú elijas o lo que te dé la gana, bien sea el gas o la calefacción central, el gas natural, etcétera, etcétera, ¿vale? Si tienes aerotermia, geotermia, pues no lo sé, ¿vale? Porque es lo que hablamos de una casa nada. Pero al final, en una casa normal, era unos 1.200 euros al año. Unos 100 euros todo, ¿vale? Al mes. Ahora mismo, si lo ponemos a precios reales, estamos en más de 2.000. Estamos cerca de los 3.000. Si la renta media de los hogares españoles, o sea, independientemente de que sean familias de un o de otro tipo, es decir, la renta media son 26.000 euros, ¿de verdad están las familias españolas, según las métricas de pobreza energética antigua, estamos toda la sociedad en pobreza energética? Esa es la realidad. O sea, ¿alguien puede pagar eso? Porque uno de los problemas que tenemos es cómo vamos a afrontar como sociedad el déficit de tarifa que se está creando en el gas, porque esa es otra. Que, a ver, a mí me encanta España por una cosa muy divertida, porque esto es tonto el último o tonta la última, pero literal. O sea, es decir, ¿quién tiene el gas barato? ¿La que se entera o el que se entera? ¿Quién tiene la luz barato? La que se entera o el que se entera. El entretenidos o entretenidas que decía siempre, bueno, que siempre dice Salva. Vale, pues es así, pero en plan ya malévolo, en plan de, no, tú te tienes que enterar porque Paquito me dijo en el bar que no sé qué. Porque hay gente que no tenemos ningún tipo de problema para afrontar las facturas, que desde septiembre del año pasado nos estáis todo el mundo subvencionando el gas. Y ahora hay gente que tiene bono social, que no tiene ni idea de todo esto, que está pagando unos precios del gas de la hostia. Y es que no se han enterado y dices, es que no te has enterado. Y así arreglamos la política en este país. Es que no te has enterado. Y dices, muy bien. Entonces, cuando realmente tenemos estas políticas y están normalizadas, ¿qué hacemos como sociedad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Vale? O sea, ¿vale? Entonces, yo si queréis, nos quedan un poco más de un cuarto de hora, así que abrimos un poquito el debate y si no, damos un poco más la murga. Esperad al micro, por favor, que la gente que está en casa lo agradece mucho. Hola, sí. Hola, buenos días. Soy Cecilia Foronda de CODES, compañera de Charo y Javier. A mí me gustaría abundar en dos puntos. Uno, el último que acaba de decir Dani, que es sobre la información en general en todo. Para rehabilitar tu casa, para cambiarte a la Tour. Hay mucho dinero que se invierte en obra, oficinas, equipamientos. ¿Quieres hacer una oficina de la energía? Pues el equipamiento te lo financian. ¿Y las personas que informan? ¿Quieres cambiarte a la Tour? Pues bueno, pues alguna campaña así en redes sociales, como todos estamos en redes sociales todo el día, sobre todo las familias vulnerables que a lo mejor no pueden pagar internet, salvo cuando están en la biblioteca municipal o en el centro cívico esperando a que alguien les atienda, ¿no? Entonces, hemos reivindicado desde las entidades sociales, por hacerlo en clave de humor, ya que hemos empezado así, ¿no? Pero llevamos reivindicando el dinero y los recursos, bueno, el dinero porque eso es pagar a las personas, para informar y acompañar en todas las soluciones a la pobreza energética. La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética dice que va a informar, pero no está llegando ese dinero. Y por eso la reflexión de Dani, tonta el último. Es que no vale con que haya políticas que resuelvan los problemas, hay que hacerlas llegar a la población y eso no está ocurriendo. Eso por un lado. Y por otro lado también en la cuestión que hablaba Carmen sobre cómo la Unión Europea nos da dinero para hacer proyectos de lucha contra la pobreza energética, pues me parece muy relevante, porque nosotros, en un estudio que hicimos para las familias que ha atendido Cruz Roja el año pasado, la media de consumos en España, según el IDAE, según el estudio del SPAC House, es 3.487 kilovatios hora al año. Las familias de Cruz Roja están un pelín por debajo de la media, 3.108 kilovatios hora al año, porque la concepción es que las familias en pobreza energética derrochan mucho porque no saben, derrochan mucho porque su casa es ineficiente, pero es que a pesar de que su casa es ineficiente y a pesar de que no saben, sus consumos están por debajo, con lo cual algo más sabrán
por supervivencia, ¿no? Entonces, claro, si jugamos la carta, pero no solamente, o sea, jugamos la carta a que Europa nos da dinero para los Next Generation y lo que buscamos es kilovatios hora, años reducidos, pues nadie va a solicitar en pobreza energética estos fondos porque nunca va a cumplir para el objetivo. Entonces es muy importante empezar a resaltar la habitabilidad que decía Carmen y también el hecho de que el derroche no es de tal magnitud. Lo que pasa es que pasan muchísimo frío y volvemos a la habitabilidad. Es que ¿cuál es el objetivo? Entonces esas dos cosas yo creo que son que me gustaba abundar en él. Ha pedido ahora Agustín Hernández Aja, pero antes de que se la den, yo veo tu reducción de consumo y añado aquellas personas que por desconocimiento están haciendo un uso inadecuado y no ponen la calefacción y eso pone en riesgo su salud y no saben que estar a bajas temperaturas es malo para la salud. Eso también hay mucho. Bueno, yo lo que voy a proponer, voy a salir un poco por encima del contexto, ¿no? Parece que es un problema de precios, ¿no? La reducción de precios de la energía no se ha hecho para soportar las necesidades de las familias con menos rentas, se ha hecho para reducir el impacto en el IPC, igual que el abono del transporte, todo eso. O sea que en realidad ha sido una medida, una palanca, que se dicen ahora, económica para rebajar nuestro IPC. O sea que eso ha sido, lo que sacamos de ahí es indirecto. O sea que no, por eso son medidas transversales, porque es lo que intentan. O sea que vamos a contextualizar estas medidas y también porque no son adecuadas. Y la pregunta realmente, el elefante en la habitación, es que esto solo puede ir a peor. ¿En qué sentido solo puede ir a peor? Porque no sé si estamos teniendo claramente que estamos ya en el pico de producción del petróleo, que ya lo hemos superado el precio de producción del gas, que seguirá habiendo, pero cada vez será menos rentable sacarlo, que es imposible sustituirlo todo por electricidad. Es imposible, o sea, no caben los paneles ni el hidrógeno. Entonces, lo que hay que ir es a una reflexión sobre cómo repartimos, de alguna manera, la energía que exista y cómo conseguimos que la gente, también una revisión de nuestros parámetros de confort, porque los parámetros de confort de las certificaciones energéticas se hacen todavía con 22 grados. O sea, con los 22 grados, además en cualquier momento, en cualquier día, o sea, realmente también es una máquina bastante torpe. Entonces, el problema principal ahora mismo en Carmen y Gloria están apoyando un proyecto que se está haciendo en la escuela de reconversión del pabellón nuevo y ahí hay una intuición de que no se puede mantener todo un edificio en confort, sino las partes que realmente se usan. Entonces, ahí hay una revisión. Cuando estamos hablando de actuar sobre los edificios, cuando estamos hablando de actuar sobre las instalaciones, también, ¿qué estamos haciendo? En la remodelación de barrios de los años 80, hicimos una encuesta a la gente qué sistemas de calefacción utilizaba. Todos tenían la calefacción individual. Solo un 20% de los adjudicatarios de esas viviendas usaban la calefacción central, porque no la podían pagar, quitando unos abuelos que unas monjas, entiendo que anarquistas, les habían hecho trampa en el gas y tenían calefacción, pero eso ya centralizamos todos el gas para que no pagasen. Entonces, la visión es, hay que revisar esta situación en un contexto a largo plazo. Igual que alguna vez os he insistido en que cuando hablamos con las poblaciones, no solamente hay que hablar de cómo entienden la factura, cómo la entiendan, sino que entiendan que ellos son también agentes a enfrentarnos a este nuevo futuro de austeridad y que su austeridad es un valor positivo y es un valor que supera el despilfarro de los que más tienen. Entonces, yo creo que hay que hacer un cambio en todos estos paradigmas porque también la propia palabra de pobre es una palabra estigmatizadora. O sea, la gente es austera y austeridad es un valor, pobreza es un estigma. Yo creo que deberíamos empezar a pensar eso y cuando hablamos con las poblaciones, convencerlas de que su austeridad es un valor. Conseguir que al menos estén a 17 grados, ya no digo a 22, ¿no? O sea que a 15 imposible, ¿no?
Y nada más, gracias. Pues yo te doy la réplica. Muchas gracias, Agustín, que aunque no te has presentado, catedrático de esta casa, la primera referencia que existe en España es energética, mucho antes que Brenda Borman, en Retrato de chabolista con piso, escrito en el año... No sé. Bueno, pues ahí aparece esa primera referencia de cómo los hogares declaraban no poder encender la calefacción, ¿no? Y bueno, vamos, totalmente de acuerdo. Creo que sí. Creo que uno de los retos es replantearnos que esa habitabilidad, qué parámetros vamos a considerar. Por supuesto que los certificados energéticos no están midiendo bien. Para empezar, no estamos pesando. Yo siempre digo que la certificación energética es una báscula mal calibrada, pero por lo menos todos pesamos los edificios con el mismo margen de error. La calefacción y la refrigeración no se miden igual. La calefacción considera que la vivienda está calefactada durante un montón de horas del día, frente a la refrigeración, que solo la considera refrigerada algunas horas. Ya no está jugando. El calor y el frío no juegan en igualdad de condiciones. A más, con el escenario que tenemos de cambio climático, donde estamos infraestimando las necesidades de refrigeración, y cuando un montón de arquitectos, arquitectas se plantean, sin tener mucho más conocimientos sobre energía, pasar el certificado, bueno, pues como la demanda de refrigeración siempre sale bajita, pues tampoco hace falta incorporar muchas estrategias. Eso está clarísimo. Y luego es verdad que sí que debatimos mucho esta perspectiva de decir, bueno, con este cambio de paradigma de crisis de recursos, ¿qué espacios vamos a considerar que se necesita acondicionar? No solo en los edificios públicos, por supuesto, pero claro, a veces nos da un poco de miedo, es un arma de doble filo. Cuando hablas de situaciones de pobreza energética, sabemos que si aspiramos a tener viviendas de 80 metros cuadrados climatizadas a gogo, bueno, pues nos quedaremos en el salón calentito a lo mejor, ¿no? En cambio, si empezamos a meter esa discusión en los hogares en situación de vulnerabilidad, pues, bueno, no sé, creo que a veces puede ser un poco peligrosa, pero estoy totalmente a favor. O sea, tenemos que empezar a pensar en otras maneras de habitar y dónde vamos a cargar las tintas en climatización, porque esta época de la energía barata que hemos tenido, donde toda nuestra casa está a la misma temperatura, yo creo que tienen los días contados. A rescatar el tema de, bueno, lo que decía Cecilia, del tema de la falta de dotación en el caso de la información. Y es que, por ejemplo, para el tema del bono térmico, sí que es algo, vamos, es algo que es comprobable. Se da una cantidad fija a todas las comunidades autónomas y luego se da un variable que es teniendo en cuenta la cantidad de personas beneficiarias del bono social térmico. Vale, pues en España hay 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, pues no sé si la asignación son 7.000 euros, una cosa así. Entonces, claro, ¿cómo van a realizar ningún trabajo teniendo una cantidad ínfima de presupuesto que está basada, volvemos a lo mismo, en un fijo más un variable por población? Yo entiendo muy bien que eso, pues oye, para un tema, pues qué cantidad de dinero se puede dar a Andalucía, que tiene casi 10 millones de habitantes, o a Cataluña, que tiene 7, o a Castilla y León, que tiene 2,5. Pero claro, al final, el mínimo para que haya unos servicios de calidad para toda la población tiene que existir. Y también volvemos a lo mismo. Siempre nos gusta, bueno, esto lo dice mucho un compañero de trabajo, el tema de hacer la infraestructura, o hacer la oficina, o hacer el súper, el cacharro. Ahora ya lo de llenarlo de contenido, eso ya es otra cosa. Entonces sí que ahí yo creo que volvemos a lo mismo. En el caso de la pobreza energética, rehabilitación energética, todo esto, pues yo creo que ya sobre todo ya es más cargante, porque ves que existe un BOAT o una pompa a determinadas cosas, pero luego cuando hay que hacer una actuación, pues no existe esa financiación, que sí que sabes que ha existido de manera, para la parte de infraestructura sí ha existido, pero luego para la parte, digamos, de rellenarlo de personal no existe. Bueno, sí que me gustaría ya volver sobre ello. Y en lo que se estaba comentando, evidentemente estamos en un momento disruptivo, ¿vale? O sea, no
tenemos un ministerio que se llama Transición Ecológica. Yo creo que ya es algo que a la sociedad le va a costar, ¿vale? Porque, vamos, esta mañana hemos venido y es que no hay un coche, ni 2 coches, ni 3 coches, ¿vale? O sea, le va a costar. A la sociedad le va a costar mucho, ¿vale? Hay espacio suficiente para otros medios de transporte. El sector transporte tiene que ser punta de todo esto, ¿vale? El residencial tiene que estar el industrial, pero el transporte tiene que estar por narices, ¿vale? Nosotras, afortunadísimamente, bueno, aquí está la presidenta, que es María, que bueno, pues tiene las narices de querer que tengamos la sede en la ciudad de León. Aquí ahora mismo creo que las 4 personas de la Fundación podemos decir que utilizamos un medio de transporte que es de los mejores que hay. Lo alimentamos, pues eso, con habas, con unas judías, y hay el Cenepizza, ¿vale? Que es un poco exótico, pero normalmente vamos andando las 4 personas que estamos aquí en la Fundación. Es raro que nadie de nuestra entidad venga en vehículo, ¿vale? Sabemos que no es la norma, pero claro, el futuro no es ese. O sea, el futuro debería ser ir en esa línea de esas ciudades medias. Pero la realidad es el arco mediterráneo con procesos de movilidad súper complejos, es la ciudad de Madrid, es el Valle del Ebro con el eje vasco-aragonés. Entonces, ese tipo de movilidad sí que consume una cantidad de recurso que evidentemente genera economía, pero está generando un déficit que, como digo yo también, ¿vale? Esto ya es por formación, yo estudio geografía y se me va la cabeza siempre hacia ello. Está generando un problema territorial tremendo. Y eso no se afronta. Y han inventado la chorrada de la España vaciada, ¿vale? Que es la España vacilada, más que otra cosa, que básicamente nos dicen, estáis fatal. Hombre, a ver, León tiene AVE. Estáis fatal, tiene aeropuerto internacional. Estáis fatal. Es como, vamos a ver, ¿qué hacemos? ¿Baikonur, transbordadores espaciales? A ver, no, o sea, la medida va por otro lado. La medida va por calidad de vida. Si tú haces una calidad de vida, tienes unas instituciones, tienes una manera de dotar a ciudades medias de un empleo de calidad, bueno, pues tendrás unas cabeceras territoriales que permitan este tipo de vida mucho más económica. Si quitas esos cortes de transporte, puedes destinarlos a otra cosa. Evidentemente, sí que hay que reducir consumo, pero tenemos que hacer una cosmovisión, o sea, una visión integral de lo que es el fenómeno. Porque si no es imposible, que es lo que yo creo que más o menos tratamos de trasladar la gente que estamos en el ámbito de tratar de bajar la transición ecológica a la realidad. Pero es muy complicado. Yo he visto esta mañana la realidad que tenemos en una ciudad y bueno, ahora mismo no hemos pillado ni un atasco, ¿eh? Bueno, el taxista era un crack, ¿eh? Ese no pilla atascos, pero bueno, ya os digo que sí que nos parece interesante. Creo que vamos bien de tiempo. Creo que damos la palabra. Simplemente por incidir en ese tema de la transición, igual que decía Agustín, el tema de que la regulación de la luz o la bajada del precio energético era para bajar el IPC, al final nos estamos encontrando con que lo que nosotras trabajamos acaban siendo las migajas. O sea, ya lo decíais, las medidas de rehabilitación energética son para bajar las emisiones. Y por traer una anécdota sin mencionar cargos, pero hace poco nos reuníamos con un responsable político de cierto ministerio, llevando sobre la mesa bastantes temas vinculados a estos aspectos, descarbonización de la construcción, economía circular en esos aspectos, etcétera, etcétera, necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable, y al final de todas las reuniones dice, pero es este último tema en el que tenéis que empujar, porque el resto de cosas va a ser necesario que pasen. Como decía Agustín, esto no va a mejorar. O sea, el tener que descarbonizar la construcción, bajar consumo en general, etcétera, va a tener que pasar. Pero sí, lo de la población vulnerable sí que, porque eso solo no va a pasar. Y son frases que las escuchas, te respiras y dices, bueno, pues perfecto. Y luego, por recuperar lo que decía Carmen de cómo calculamos esto, por poner un ejemplo sobre la mesa ahora mismo, en el arco mediterráneo, que como decía en su estudio, 52% de población en posible riesgo de pobreza energética, ahora mismo las ayudas a la rehabilitación que hay, que te ponen hasta el 80% del dinero sobre la mesa, ahí solo te piden una reducción de consumo energético no renovable. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo ir a una casa que es una G, puedo ir a esa casa que está en situación de pobreza energética severa y gasto un total de 0 o casi 0 en calefacción
y energética, o sea, en calefacción y refrigeración, perdón, les cambio su caldera individual por una caldera de pellets fantástica que tiene un consumo primario no renovable de 0, según esa parte de la certificación pasa a ser una A, les hemos pagado el 80% o el 100% si es vulnerable de esa rehabilitación y sus condiciones de vida mejoran lo mismo que consumían antes, 0. Y así estamos. Javier, si podéis contar un poquito lo que estáis haciendo desde la Alianza por la Rehabilitación sin dejar a nadie atrás, porque hablaba Cecilia de la... perdón, hay una... Venga. Bueno, te lo dejo de tarea para después. No, hola, ¿qué tal? Yo soy Gloria Gómez Muñoz, soy profesora aquí de la escuela también. Y no, iba a cambiar de escala, pero no tanto como Daniel. Pero sí que iba a recordar que además también va en la línea de las cosas que nosotros trabajamos, ¿no? Que creo que para hablar de edificios a vela o edificios que consigan las condiciones de calidad adecuadas de habitabilidad, sobre todo para estos hogares, debemos empezar ya a ampliar la escala al tema urbano, porque además es que nosotros lo vemos, ¿no? Los hogares más vulnerables están en los peores sitios, por ejemplo en Madrid, desde el punto de vista de isla de calor, ¿no? Entonces, al final, si no ampliamos también la escala para trabajar en la ciudad, que tiene mucho que ver con la movilidad, cómo se genera ese calor, sobre todo el tema del calor, ¿no? Puede ser que hagamos rehabilitaciones incluso no consigamos esas condiciones de confort. Entonces también hay que reivindicar ese espacio urbano como elemento climático, como elemento de encuentro, como elemento de refugio y me parece que es importante poner ahí también el foco porque, insisto, al final los más vulnerables, aparte de no poder pagar la factura energética, son los que peores condiciones urbanas tienen desde todos los indicadores que se estudian desde otros departamentos, ¿no? Entonces, solo quería poner el foco en eso porque creo que es una reivindicación que debemos empezar porque hablaremos de descarbonización de las ciudades y me temo que todas las soluciones estas de lucha contra el cambio climático van a estar en los barrios en los que son visibles estas acciones, cambios de pavimentos, más vegetación y volveremos a olvidarnos de los barrios que están en peores condiciones, ¿no? Entonces, bueno, por democratizar también pues estas soluciones para todos, ¿no? Nada más, solo era eso. Nos quedan 2 minutos. En la Alianza por la Rehabilitación de Viviendas sin dejar a nadie atrás nos agrupamos muchas de las organizaciones que estamos aquí y algunas otras para que la rehabilitación no deje a nadie atrás. O sea, la frase es bastante... La alianza en sí, como demuestra su propio nombre largo, es autodefinitoria y básicamente empujamos para que estos planes tengan en cuenta y mejoren las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad. Andamos detrás de las administraciones nacionales y autonómicas para que hagan estas cosas, revisamos lo que van haciendo y les llamamos la atención y a quienes lo hacen un poquito mejor, pues les damos una palmada en la espalda, que eso también tiene muy bien. Y si buscáis ese nombre tan largo en la web, pues aparece un montón de información. Y muchas gracias tanto a Isadora como a la ETSAM por estar en esa alianza, por cierto. Todo musical. Uy. Que estaba con la Intendencia del Café. ¿Quién quiere...? Pero también, además de perseguir a la administración pública, en la Alianza hacemos una cosa que es muy importante y es compartir el conocimiento. Y yo creo que eso es importante y también tiene que ver con los recursos, porque muchas veces cada una de nosotras nos ponemos a hacer análisis, a hacer estudios, a hacer propuestas, a pensar medidas, que tiene que ver mucho también con la campaña de Facturas Imposibles, y empezamos a llamar a las puertas de todas las administraciones con nuestras propuestas. Entonces, el valor de la alianza, además de ese perseguir a las administraciones, es poner en común tanto estudios realizados como propuestas a hacer para hacerlas en masa, porque ya sabemos que las administraciones públicas pocas veces nos abren la puerta. Pues si nos abren a uno, que digamos lo de todos. Para mí eso me parece muy importante también ponerlo de relevancia y que ese conocimiento colectivo hace que las propuestas se mejoren. Entonces creo que ese valor de compartir el conocimiento, si no, ¿cuántos proyectos europeos hay que ves que han hecho lo mismo otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Pues creo que esa parte también es importante y quizás la debemos de profundizar más. Pues con esto yo creo que ya es una reflexión potente. Voy a dar por concluida esta mesa. Recordamos que esta acción es posible gracias a la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con cargo a la asignación para
para otros fines sociales, ¿de acuerdo? Así que cuando hagáis la declaración de la renta, ticáis la casillita. Y bueno, como podéis ver, a lo mejor no es el ministerio al que nos estamos dirigiendo en este caso, que es el MITECO, pero bueno, sí que existen posibilidades de hacer desde la administración. Y bueno, pues ahora las personas que estéis en online, pues lo sentimos mucho, ¿vale? Porque vamos a hacer un pequeño café y bueno, volvemos en una media horita, ¿vale? Para el siguiente bloque. Muchas gracias.